Empezamos nuestra tercera clase de la Biblia, el curso de la Biblia, la nación elegida. Y me da mucha alegría verlos a todos de nuevo, me da mucha alegría que sigan con sus estudios con la Academia de Cristo y que sigan edificándose en la fe y aprendiendo lo que la palabra de Dios dice y comparte con nosotros. Vamos a tener una clase de bastantes preguntas. Yo creo que van a haber varias preguntas y estoy emocionada de ver eh, cómo vamos a responderlas. Nuestra clase de hoy se enfoca en el monte Sinaí. Les había mandado la tarea de leer Éxodo 19, versículo 1 al capítulo 20, versículo 21, el monte Sinaí, los 10 mandamientos, Moisés hablando con Dios. Y eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a empezar con una oración, hermanos y hermanas. Entonces les pido que bajen sus cabezas y oren conmigo. Amado Dios, ayúdame a temerte y amarte todos los días de mi vida y a cumplir tus mandamientos. Te pido nos bendigas y nos des esa sabiduría de entender tu voluntad y de hacer tu voluntad. Sé que no siempre mostramos respeto a tu nombre por tu infinito poder. También sé que no te amamos como debemos amarte. Te pido que nos perdones, Dios. Concédenos que en nuestra vida se manifiesten tu amor y tu respeto y nuestro respeto por ti para que otras personas lleguen a saber de tu nombre y a conocer tu amor. Todo esto más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Y Amén. con eso empezamos nuestra clase oficialmente. Recordatorios básicos, mostramos respeto mientras estamos en nuestras clases y en este grupo con Academia Cristo, mientras continúan sus estudios, vamos a mostrar respeto. Mostramos respeto llegando preparados. ¿Eso qué significa? Que y aunque yo no corrija sus tareas, eso no significa que ustedes tengan que venir a la clase sin tener nada preparado. La idea es que ustedes puedan hacer las lecturas y ver los videos para que puedan tener una mejor conversación y puedan entender más de los temas que vamos a estar discutiendo en nuestras clases. También mostramos respeto siendo puntuales. Si la clase empieza a las 8:30, no significa que vamos a empezar a las 8:45. A veces empezamos 8:32, 8:33, dándole tiempo a nuestros compañeros para que se conecten, pero vamos a hacer lo más puntuales que podamos ser. También mostramos respeto no solo a mí como su maestro, pero también a todos los maestros de la Academia Cristo que se toman el tiempo para poder edificarlos a ustedes y llevarles estos conocimientos a sus computadoras en cualquier lugar del mundo donde se encuentren para que puedan ser compartidores y mensajeros de la palabra de Dios. También no solo conmigo, pero también con sus compañeros de clase, así, entendiendo que todos estamos en un lugar diferente, todos tenemos una vida diferente y todos estamos en una parte de nuestros caminos diferentes. Si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda, eso no significa que tengamos que burlarnos de esa persona o significa que tengamos que sentirnos impacientes al tener que responderla, porque la idea es que todos podamos ser edificados y tengamos el mismo conocimiento al final del curso. También el grupo de WhatsApp han hecho un excelente trabajo de mantenernos fieles a lo que es el grupo de WhatsApp, mantener las tareas y alguna duda de las clases, de cuándo es la tarea o cuándo es las horas del curso. Eso es lo único que se debería estar hablando en los grupos de WhatsApp. Si tiene alguna otra duda personal o alguna pregunta de alguna de las clases, algunos de los conceptos que hablamos, eso lo pueden hablar directamente conmigo por mensaje directo, pero preferimos que se queden mensajes directos, ese tipo de conversaciones, para que no se sobrellenen el mensaje, los grupos de WhatsApp. Bueno, pregunta del día, mi captar, ¿verdad? En la Academia de Cristo utilizamos el método de las 4 Cs. Captar, contar, considerar y consolidar. Y vamos a empezar con el captar. Mi pregunta del día para ustedes es sobre el concepto de Egipto, la ciudad de Egipto, y me gustaría que ustedes me contaran qué tanto pueden decirme del papel de Egipto en la Biblia. Y me pueden mencionar algunas historias claves en las que sale Egipto, en las que nos hablan sobre estos conocimientos que sabemos de Egipto. ¿Qué sabemos de Egipto? ¿Qué me pueden contar de Egipto? Héctor, adelante. Bueno,
Pues Egipto forma una parte central de todo lo que es la historia del pueblo judío, ya que pues pasaron muchísimos años como esclavos ahí en Egipto sirviéndole al faraón. No empezó así, pero al ver que la población judía se hacía muy grande, a los egipcios les empezó a dar un poco de miedo, porque pues ya eran más judíos que egipcios. Ujú. Entonces empezaron a someterlos, a tratarlos mal, a tratarlos como esclavos. Y de ahí eh, viene eh, el, el- el problema de que el faraón manda matar a todos los varones, y de ahí la madre de Moisés lo pone en la canasta, llega hasta el palacio y pues es adoptado por la hija del faraón y crece como una persona pues de ahí, de la misma realeza de Egipto, y cuando se da cuenta de cómo tratan a su gente, pues por defender a alguien que estaban maltratando, pues mata a un soldado egipcio y tiene que salir huyendo, ¿no? Y va, y luego, pues Dios lo manda de regreso a rescatar a su pueblo, y pues fue lo que vimos la clase pasada. Excelente, Héctor. Sí, Egipto es una ciudad muy importante para el pueblo judío porque pasaron muchas cosas en el pueblo judío y Héctor nos dio un ejemplo excelente. Alejandro, ¿qué nos puedes contar también añadiendo los puntos de Héctor? ¿Qué nos puedes contar sobre el papel de Egipto en la Biblia? Egipto, yo podría decir que fue como este jardín donde los israelitas se multiplicaron. La semilla fue José, que fue el segundo al mando en cierto momento. Él trae a todos sus hermanos y a su papá y a toda su familia y fueron bien recibidos, pero se multiplicaron tanto y se crecieron tanto que sucedió lo que dijo el hermano, pero Egipto es bien importante porque ahí fue donde el pueblo de Israel creció realmente. En algún momento como amigos o compañeros, ¿verdad? De pueblos y después pues Egipto los sometió a ellos. Excelente, excelente. Sometidos el pueblo de Israel bajo el poder de Egipto. Vladimir, adelante, ¿qué nos puedes contar del pueblo de Egipto, el papel de Egipto en la Biblia? Pues Egipto, la ciudad realmente es donde estaba el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, porque era el único pueblo que adoraba un solo Dios, porque los demás pueblos adoraban a muchos dioses. Ujú. Por eso en la Biblia es importante ese pueblo, porque de ahí saldría básicamente la Biblia, o sea, salió de ahí, de ese pueblo, del pueblo judío. Pues ahora sí que fueron varones inspirados por el Espíritu Santo, pero viene a raíz del pueblo judío, un pueblo escogido por Dios para hacer todo su propósito aquí en este mundo. Excelente, excelente. Pueblo escogido donde vivieron los israelitas. Vargas, adelante. Tienes tu micrófono apagado. Ahora sí. Egipto, profesor, pastor, Egipto para mí representa la desviación del pueblo, donde el pueblo se contamina a causa de sus dioses, de sus malas prácticas que no son apegadas a la que Dios manda. Por lo tanto, el Señor rescata a su pueblo, lo libera de esas ataduras que estaban viviendo en ese lugar. Bendiciones. Sí, sí. Excelente, muchísimas gracias. Egipto, el pueblo de Egipto aparece 566 veces en la Biblia, ¿verdad? Es un lugar histórico para el pueblo judío, como mencionaron varios de ustedes. Es un lugar histórico donde ocurrieron milagros, donde ocurrieron profetas, donde Dios habló con Moisés, donde el pueblo de Israel fue esclavizado, ¿cierto? Abraham, José, sus hermanos, Moisés, y el pueblo de Israel, el faraón Neco mató al rey Josías, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las historias del Antiguo Testamento tuvieron un lugar potente en Egipto. También en el Nuevo Testamento, cuando José llevó a María y al bebé Jesús para escaparse del rey Herodes en el día de Pentecostés, lo llevaron a Egipto, ¿cierto? Es una ciudad
que tiene importancia histórica bíblica, ¿verdad? Y que todavía en el mundo de ahora, en nuestras vidas, todavía sigue existiendo. No es una ciudad que no conozcamos, que nunca hayamos visto y que ya no se puede ir a visitar, sino es una ciudad histórica que todavía está presente. Existe un debate acerca de la ubicación exacta del monte Sinaí, ¿verdad? Que fue que fue la parte de nuestra historia. Y hay un pequeño video que muestra que el lugar del monte Sinaí, ¿verdad? Y las personas, los historiadores que han buscado basarse o mediante el contexto bíblico, buscar dónde fue que ocurrieron exactamente estas historias bíblicas, nos muestran que el monte Sinaí posiblemente parecía un lugar así como este. Se veía seco, con un clima externo como bastante montañoso, con mucho calor y sin nada de vegetación. Y yo comparto esto con ustedes para que nos hagamos una idea mental de cómo era que Moisés pudo haber visto y pudo haber pasado por el monte Sinaí cuando Dios le entregó a él los 10 mandamientos, y cómo fue que el pueblo de Israel veía estas circunstancias. Ahora no lo podemos decir con 100% de seguridad, pero lo más probable, basado en hechos históricos, es que posiblemente se viera de esta forma. Entonces, metámonos esa idea en la cabeza mientras hablamos de esta historia, mientras compartimos las preguntas de esta historia. Nuevamente en este curso nos vamos a saltar la segunda C, que es el contar, ¿verdad? Captar, decimos en captar, que es atraer la atención de las personas. En este caso, yo atraigo su atención haciéndoles una pregunta, pero no necesariamente tiene que ser una pregunta. Puede ser un video, puede ser una canción, puede ser un punto histórico, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes puedan captar la atención de las personas que los escuchan cuando compartan sus historias bíblicas. La tercera C es el considerar. Preguntas básicas que pueden que sean muy fáciles, pero que nuevamente nos ponen a todos en el mismo sitio a la forma de entender lo que pasó. Entonces, nuestra primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? En Éxodo 19 al 20, la lectura que tenían de tarea, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Mayreli, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo coloqué aquí, o sea, por lo que vi, dice Dios, Moisés, Aarón, el pueblo. Sí, excelente. Moisés, el pueblo, el Señor y Aarón, los cuatro principales, los únicos personajes de la historia. Excelente. Nuestra siguiente pregunta: ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Claudia, adelante. Los objetos de esta historia. Sería el horno de ladrillos, el cuerno de carnero y el humo que salía. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Claudia. ¿Alguien más que quisiera participar? Alejandro, adelante. En algún momento sonaron unas trompetas y el fuego ya lo dijeron. Creo que, si no mal recuerdo de lo que leí, habían rayos. Sí, relámpagos, truenos. Relámpagos, exactamente, eso era, relámpagos, trompetas y relámpagos. Excelente. Mayreli. Ajá. Mire, había trompeta, yo coloqué trompeta, fuego, la montaña, el humo, la nube, ropa, horno, trueno, cerco, relámpagos y carpas. Excelente, excelente. Siguiente pregunta. Me salté aquí una. Siguiente pregunta. Ay. ¿Será que no la estaba ahí? No sé por qué eso estaba ahí. Pero bueno, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Alfonso, adelante. Sí, en el monte Sinaí. No, ¿es cuándo ocurrió o dónde ocurrió?
¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esa historia? En el tercer mes después de salir de Egipto. Excelente, sí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? El tercer mes después de salir de Egipto. Y nos vamos a volver a esa pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? Le vamos a dar la palabra a Vargas. Tienes tu micrófono apagado. Bueno, ¿dónde ocurrió el de Egipto parten al monte Sinaí? Excelente, sí, muy bien. Gracias, Vargas. Gracias, Alfonso. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema principal de esta historia? ¿Cuál es el problema principal de esta historia? ¿Qué piensan? Claudia, tienes tu mano levantada. Ah, sorry, quedó así desde que participé. No, no te preocupes, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Cuál es el problema principal de esta historia? Héctor, adelante. Pues yo veo varios problemas. El problema grande es que llevan 3 meses de que salieron de Egipto, son 600,000 judíos en medio del desierto. Y pues nada más de imaginarse eso es un problema grande, ¿no? Pero el problema es que no tienen pues muchos de ellos van quejándose de que mejor se hubieran quedado en Egipto, empiezan a haber problemas, pues Moisés para poder manejar tanta gente, entonces no tienen dirección, no tienen reglas, no saben realmente, saben que van a algún lado, a la tierra prometida, pero no pasa nada, pues llevan 3 meses viajando. Sí, 3 meses viajando con 6,000 personas. Excelente, Héctor. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, aquí el mayor problema que veo es el temor del pueblo ante la presencia de Dios, ante un ser tan pues lleno de tanta santidad. Tal es el caso que le dicen a Moisés, no, pues hazte cargo, tú, sea el intercesor entre Dios y nosotros. O sea, era el temor del pueblo hacia Dios, sí, porque les había dicho o les había marcado límites para acercarse a la montaña. Sí, señor, exactamente. Un problema principal de esta historia es que el pueblo tiene miedo en la presencia del Señor. ¿Y quién no tendría miedo en la presencia de Dios, verdad? José David, Claro. adelante, tienes tu mano levantada. José David, tu micrófono creo que está apagado. Ahora sí. La Ahora sí. incredulidad de la gente, de la multitud, de la cantidad de los 600 israelitas que no lo conocían prácticamente a Moisés, de cómo lo vamos a creer, bueno, ¿qué dirían entre ellos, no? Pero esa incredulidad, pero así, aún así, aceptaron, porque decía él, es la palabra de Dios, y ellos peor se turbaban. ¿Quién será Dios? O Jehová. Pero Dios es Dios siempre, así que lo aceptaron a Moisés nomás. Gracias, pastor. Excelente, gracias, José David. Roselva, adelante. Yo considero, buenas noches, considero que el problema más grande que existe en ese pasaje es la falta de leyes, la falta de unas normas que rijan el estilo de vida y de convivencia de ese gran pueblo que estaba allí, que no tenía leyes anteriores ni tenía ningún tipo de normas y reglas, salvo las que tenía el pueblo egipcio. Excelente. Ese es el problema principal de esta historia. Nuestro Dios Santo tiene grandes planes para su pueblo Israel, pero no se les ha comunicado de una forma completa esas leyes, esas normas, cómo es que tienen que hacer esas cosas, ¿cierto? Hay muchas preguntas, son 6,000 personas que han sacado un pueblo de Egipto, tienen muchas preguntas sobre cómo es que tienen que seguir viviendo sus vidas bajo el poder y bajo el liderazgo de Dios. Vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? Me gustaría que uno de ustedes, esto va a ser nuestra parte del captar rápidamente, en tus propias palabras rápidamente, relata los eventos de esta historia.
Alfonso, adelante. Sí, bueno, nos relata que llegaron en el mes tercero, llegaron a la cercanía del monte Sinaí, donde Dios pacta con su pueblo, reconociéndolo como su especial tesoro, versículo 5, y sobre todo los pueblos de la tierra, llamándoles, versículo 6, que sería un reino de sacerdotes y gente santa, donde Dios les dijo que deberían de estar limpios delante de su presencia. Era tan fuerte la santidad de Dios que no podían estar en su presencia, por eso el temor de perecer, llegándole a decir a Moisés que él hablara con él y él les contara. También vemos los 10 mandamientos dictados y escritos sobre piedra. Sería todo. Excelente. Muchísimas gracias, Alfonso. Se resuelve el problema que hablamos en la pregunta número 5. Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Rosalba, adelante. Sí se resuelve el problema porque el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés como ley a cumplir y especifica cada una de las cosas que deben y no deben hacer cada uno de los pueblos. Excelente, Rosalba. Héctor, adelante. ¿Qué más quisieras añadir? Perdón. Yo más bien tengo ahí una pregunta. Sí, adelante. Dios quiere que le tengan miedo. Varias veces lo menciona. Entonces, ¿cómo es ese? Porque ese problema no se va a resolver. Le van a seguir teniendo miedo porque es lo que Dios quiere. Quiere que le tengan miedo para que lo obedezcan. Sí, Ese es sí. mi comentario, ¿no? Ese es un muy buen punto. Y cuando la Biblia habla del temor de Dios, ¿verdad? En los proverbios dice que el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y eso qué significa? En pocas palabras, eso no significa que vamos a estar aterrados al punto de que no queremos ver a Dios, ¿verdad? Pero lo respetamos con tanta pasión y con tanta admiración de que sentimos su autoridad, ¿cierto? Y sentimos su poder en nuestras vidas. Y es un poder tan inimaginable que nos mueve a seguirle, ¿cierto? No por temas de horror y porque tan feo que sea Dios, sino porque es una persona tan poderosa que merece nuestro respeto. A la diferencia de ese temor de sabiduría a Dios, al temor que los israelitas están mostrando, es que los israelitas no confiaban en Dios. Y esto lo podemos seguir viendo en la vida de Éxodo y en la vida del Antiguo Testamento. Los israelitas siguieron desconfiando de Dios, siguieron teniendo miedo de la forma en la que Dios actuaba en sus vidas, no tenían confianza en Dios y de esa forma se siguieran alejando de Él. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que tener temor de Dios, nos habla de tenemos que tener tanto respeto y tanta como conocimiento de su poder y habilidad para confiar en las cosas que Él nos permite vivir en nuestras vidas. No significa que vivamos como por decir, si fuera un rey maligno o si fuera una persona violenta, que vivimos en un temor absoluto que no nos deja estar con paz, pero el temor de Dios, de esa sabiduría, nos da paz porque podemos confiar en Él. Eso sería un punto clave que hay que recordar mientras hablamos de estas cosas. Muchísimas gracias, Héctor. Alejandro, adelante. ¿Se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Yo veo el problema como para ir a la solución, en el sentido de que ellos salieron de Egipto, pero no saben quién los sacó. A pesar de que vieron los milagros y las maravillas, por eso Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta, y cuando me pregunten quién tú eres, pues yo soy, pero hacia donde voy es que ellos salen de allí y todavía ellos no saben ni quién los sacó. Entonces, Dios, al darle los mandamientos y darle las leyes al pueblo, pues presenta finalmente como la autoridad de ellos, dándole a ellos cuáles son las reglas a seguir. En ese sentido, entiendo que sí se resuelve.
Profe, no escuchamos. Lo tiene apagado el micrófono ahí. Muchísimas gracias. Ahora Ya sí. lo perdimos, profesor. Ya me ha pasado varias veces. Me gusta que estén poniendo cuidado. Eso está muy bien. Alfonso, vamos a volvernos. Ahora sí me puedes escuchar. No sé si me puedes escuchar ahora. Alfonso, Sí. tenías esta palabra. Adelante. Y aquí me llama la atención poderosísimamente, surge una figura ante todo y se resuelve, y es la figura de un mediador. Un mediador, es la figura que representa a Moisés, representando hoy en día a nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo, entre Dios y los hombres. Entonces, aquí hay un mediador que es Moisés, que está representando al pueblo de Israel y ante Dios. Es como se resuelve la situación. Sí, excelente. Dios se revela, ¿verdad? Y revela su voluntad mediante las escrituras y mediante los 10 mandamientos. Y es el mediador, ¿verdad? Moisés en este caso también es el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Noralba, adelante. Última persona participante de esta pregunta, vamos a continuar. Profe, tengo una pregunta. O sea, Sí, adelante. cuando leía la historia, me llamaba algo mucho la atención en el versículo 19, donde dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Si yo me analizo en el tiempo de hoy, o sea, Dios ya no nos habla así, o sea, como dice esta historia, o sea, lo que hemos aprendido es que ya Dios habla a través de su palabra. Entonces, ¿estoy en lo cierto? O porque yo siempre he escuchado que mucha gente dice, Dios me dijo, Dios me habló, pero yo me hago la pregunta, pues a mí no me ha hablado. Y lo que tengo entendido es que si yo quiero que Dios me hable, tengo que ir a leer su palabra. Sí, Noralba, tú abriste esa puerta, esa pregunta de cómo es que Dios nos habla a nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En nuestra vida ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hablaba mediante los profetas, ¿verdad? Moisés, Isaías, Jeremías, Jeremiah, todos esos profetas que escucharon la voz divina de Dios. Y en el Nuevo Testamento, a principios del Nuevo Testamento, con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús en cuerpo hablaba con personas, los discípulos escuchaban la voz de Dios y mediante el Espíritu Santo después de su resurrección. Pero hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros? La respuesta más fácil es mediante las escrituras, ¿verdad? La Biblia dice que en Romanos y en los apóstoles y en el Antiguo Testamento, las escrituras son la palabra de Dios, ¿verdad? Son palabra inspirada por el Espíritu Santo mediante los discípulos que las escribieron, mediante los profetas que las escribieron, palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos esa confianza de que cualquier cosa que leamos en la Biblia es palabra de nuestro Creador divino, de nuestro Dios, ¿verdad? Podemos también decir que Dios tiene el poder de manifestar su voz hoy en día. Podemos decir que Dios tiene el poder, la habilidad de manifestar su voz hoy en día. Pues Dios es un Dios todopoderoso, ¿cierto? Y Él tiene la habilidad de hacer, pues, últimamente lo que Él quiera, ¿cierto? Porque puede hacer lo que Él quiera. Entonces, decir que Dios no puede o que no es posible para Dios manifestar su voz con una persona directamente, eso sería algo difícil de decir, ¿verdad? Porque Dios tiene poder sobre todas las cosas. No lo podemos poner en una caja y decir, Dios no puede hacer esto y Dios no puede hacer esta otra cosa, ¿verdad? Pero tampoco podemos decir que, por ejemplo, el uso equivocado, erróneo de personas que dicen, Dios me habló porque yo sentí esta emoción o yo sentí el oído del viento, yo escuché una canción y Dios me habló en ese momento, ¿verdad? Esa emoción que pasa mucho con el evangelio, ¿cierto? No podemos decir con eficacia o con 100% de seguridad que esa es una forma en la que Dios habla, pero tampoco podemos decir que Dios no puede hablar de esa manera, ¿cierto? Lo que sí podemos decir es que en la Biblia nos dice que todo espíritu de Dios, que toda persona que hable con la palabra de Dios tiene que ser testeada, ¿verdad?
Y si ya sabemos que las escrituras son la palabra de Dios, cualquier persona que venga y nos diga que Dios le habló a ellos, pero habla una cosa que es contradictoria a lo que ya está escrito en la Biblia, entonces podemos decir con seguridad de que a esa persona no le habló Dios. ¿Sí me hago entender? No te Sí, puedo está decir bien. con seguridad, no te puedo decir con seguridad de que Dios no le puede hablar a una persona, pero sí te puedo decir con seguridad de que si esa persona llega y te dice que Dios le habló y te dice que tienes que faltar o tienes que hacer algo contrario a lo que ya está escrito en la Biblia, entonces ahí sí te puedo decir que eso no es verdad, ¿cierto? Siempre, 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 a cada espíritu, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los apóstoles nos hablan sobre tenemos que testear el espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que simplemente por decir el nombre de Jesús quieren tener reconocimiento o gloria para su propio nombre. Pero siempre hay que testear el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo que fue ayer, que fue en el Antiguo Testamento, que fue en el Nuevo Testamento y que es hoy en día. Entonces, si está hablando de algo específico que está en la Biblia y que es del Espíritu de la Biblia, entonces ahí sí podemos decir que es palabra del Espíritu Santo. Gracias, profe. No, Sí, excelente. siempre. Hola. Alfonso, adelante. Profesor, respecto a lo que comentó mi compañera o hermana, yo tuve una situación en una ocasión de un problema pues ya en la madrugada, noche madrugada, se me revela un versículo de la Biblia que está en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, fue algo que, pues de alguna manera tenía yo lápiz y papel, siempre acostumbro tener lápiz y papel a un lado, y lo anoté rápidamente y seguí durmiendo. Al siguiente día o por la mañana ya consulté la Biblia y pues de alguna manera mi mente ya dejó de preocuparse, ¿no? Mi corazón de sentirse así presionado. Pero como usted dice, pues es el espíritu que te está direccionando con la palabra escrita en la Biblia. Sí, Eso señor, sería mi exactamente. Excelente. Y por temas de tiempo, sé que Daniel tiene la mano levantada, pero por temas de tiempo vamos a seguir adelante. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, no duden en comentarme en mensaje directo. Pero espero este ha sido una pequeña respuesta a esa pregunta tan grande que pasa muy seguido. Vamos a seguir con nuestras preguntas de consolidar. Y el consolidar, cuando lleguen a este punto, cuando ustedes comparten de la historia con alguien más, ¿verdad? Y siempre lo he dicho en todas mis clases, es la parte en la que tienen que pasar la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque nos habla de nuestro pecado y nos habla sobre el amor que Dios tiene con nosotros, la ley y el evangelio que nos mueve, que nos lleva a la fe y nos da una vida eterna. Y es lo que en verdad queremos a la hora de compartir una historia bíblica. No queremos que la gente diga, wow, esta persona se sabe muy bien esa historia. No, queremos que la gente caiga en cuenta de su pecado, se arrepienta y mediante ese arrepentimiento los lleve a la fe y a una vida eterna con Dios. Eso es últimamente lo que queremos hacer. Esta historia se trata, ¿verdad? El punto principal de esta historia es el Señor dio su ley, especialmente los 10 mandamientos, a su pueblo de Israel para apartarlo como la nación elegida de la cual vendría el Salvador. Lo voy a decir nuevamente. Esta historia en Éxodo 19 al 20 se trata de Dios nuestro Señor dándole los 10 mandamientos por medio de Moisés al pueblo de Israel para apartarlo como la nación elegida de la cual vendría el Salvador. La nación elegida, el tema de nuestro curso, ¿verdad? El pueblo de Israel, la nación elegida. Mientras ustedes leyeron esta historia, ¿qué pecados vieron o qué pecados de esos versículos les ayudaron a confesar? ¿Generales o personales? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Nora Alba, adelante. Bueno, algo que me llevó es basado en en el versículo 5, cuando dice, ahora pues, si dijeres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos.
confieso delante de Dios que realmente no he guardado todos los mandamientos, porque para mí el pacto son los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, confieso que no he guardado los 10 mandamientos. Igual también lo tengo muy claro que es Dios el que ha cumplido todos estos 10 mandamientos, pero Él nos ha llamado a ser santos como lo es Él, y confieso que no he guardado algunos mandamientos. Excelente, ¿verdad? 10 mandamientos específicos que nos muestran el amor de Dios y que con toda certeza cada uno de nosotros podemos decir que no los hemos cumplido. Muy bien, Oralba. Alfonso, adelante. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Esa historia me enseña a confesar muchas veces el estado pecaminoso, ¿no? En el que nos encontramos y el temor ante Dios, que muchas veces buscamos intercesores. Hay iglesias donde muchas veces hay personas que dicen, pastor, dame una palabra por el estado pecaminoso de la persona o de uno mismo, cuando la misma palabra te lleva, sí, porque nuestro único intercesor es Jesucristo. Entonces siempre buscamos la figura de un intercesor y muchas veces nos desviamos pidiéndole pues alguna intercesión a algún pastor, cuando la palabra es muy clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Sería Excelente, todo. Alfonso. Muy buen punto. Gracias, Alfonso. Vargas, adelante. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? El primer punto, la incredulidad del pueblo de Israel. Y el segundo, que muchas veces tenemos líderes arriba de nosotros y no le queremos obedecer. Murmuramos muchas veces de los que están sobre nosotros. Aprendo esos dos puntos, son importantes. Sí, señor. Excelente. Gracias, Vargas. María, tienes tu mano levantada. Buenas noches, que el Señor les bendiga. No he podido intervenir casi porque ando afónica, ando malita de la gripe. Pero bueno, No te Dios es bueno. preocupes. Hay mucho que hay que corregir en nosotros los seres humanos y esta historia pues nos lleva a la obediencia, que seamos obedientes, que a veces no lo somos, no escuchamos la voz de Dios, son pecados que están ahí, que nosotros los conocemos, pero nos hacemos de la vista gorda. También yo digo la rebeldía, a veces somos rebeldes, nos mandan a hacer cosas, Dios nos habla y seguimos en lo mismo. Entonces son pecados que yo creo que son de pedir perdón y seguir adelante, pero sinceramente con el amor de Dios, porque a veces no queremos obedecer a Dios. Decimos, sí, perdónanos, Señor, pero la próxima semana lo hacemos somos como el pueblo de Israel, duros. Esos Sí, son señora. los que yo quería. Sí, Señor. Excelente. Muchísimas gracias. Esta historia nos deja en claro que por culpa de nuestro pecado, ¿verdad? Por culpa de nuestra rebelión, no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Al ver esta historia, al leer estos versículos, nos damos cuenta de que Moisés tampoco era digno, no es por decir que Moisés era digno, pero fue escogido por Dios para ser ese intercesor entre Israel y Dios, porque Dios es una persona santa y gloriosa y no lo podemos ver frente a frente por culpa de nuestro pecado. La Biblia dice que nos moriríamos al ver la presencia de Dios. Y esto nos deja en claro que por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestras mentiras, de nuestra injusticia, de nuestro ego, no podemos ver la presencia de Dios y pues estamos alejados de Dios. O sea, David, adelante, tienes tu mano levantada. José David, tu micrófono creo que está apagado. Nunca, bueno, a mí sobre todo, ¿no? Me han dado una Biblia para interpretar la palabra de Dios, para saber dónde he pecado, pero sí sabía de los 10 mandamientos porque asistía a la iglesia. Pero hasta ahí nomás, pero no me decían a mí absoluto cuando pecaba y solamente cuando iba los domingos a confesarme. Penitencia hasta las rodillas ya me dolía en esos tiempos. Ahora, interpretar la Biblia realmente ahora que lo estoy estudiando con ustedes, gracias a Dios, es que me doy cuenta de muchos errores que he cometido, pecados que nací pecaminoso, yo no sabía absolutamente ello.
ahora que desde el vientre de mi madre he estado en pecado, tampoco lo sabía. Pero vaya, así uno poco a poco va entendiendo y al mismo tiempo ahora que estoy aprendiendo, enseñarle a mi nieta porque yo les hablo un poco, aunque no sé con veracidad, porque recién estoy aprendiendo a escudriñar la palabra que ya sé. Y ahora con mayor veracidad voy a dar la palabra de Dios. Gracias, pastor. Excelente, José, muy bien. Mientras más aprendemos de Dios y sus escrituras, más nos damos cuenta de todos esos pecados que estamos cometiendo y que hemos cometido. Claudia, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Sí, para mí que hay varios pecados. Uno, pues el primero, la desobediencia, la idolatría, porque ellos fácilmente pusieron a hacer sus imágenes y adorarlas. También ser malagradecidos, porque cuando se les envió el maná del cielo, ellos lo rechazaron, se aburrieron. También la impaciencia, eran impacientes. Y pues eso más que todo la duda. Ellos no tenían la fe de que Dios los iba a sacar de ahí. Entonces siempre estaban en la duda. Creían un ratito y luego volvían a dudar. Sí, de recurrir a nuestras dudas cada vez que Dios nos perdona. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora cambiamos al lado de la moneda, ¿verdad? Y ahora hablamos sobre el amor de Dios, ese amor que nos mueve a seguirlo, al temor, ¿verdad? De honrarlo. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Noralba, adelante. Bueno, yo lo veo en el capítulo 17, donde dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. En donde veo, o sea, cómo lo interpreto. O sea, Dios hace muchos ratos nos está queriendo sacar del pecado, ¿cierto? Y nosotros no hemos querido seguirle, no hemos querido permitir que Él nos saque. Y Dios aquí, o sea, yo interpreto este pasaje, o sea, Dios saca del campamento, o sea, saca a su pueblo para que vayan a recibirle a Él, aceptarlo a Él como su Señor y su Salvador. Excelente. Dios nos quiere sacar del pecado, ¿verdad? No nos quiere dejar en el pecado. Y sabe que estamos en el pecado y aún así hace el camino para sacarnos de ese pecado. No solo con el pueblo de Israel, pero con nosotros todos los días de nuestras vidas. Muy bien, Noralba. Vladimir, adelante, tienes tu mano levantada. Pues yo veo el amor de Dios que descendió de los cielos a presentarse a su pueblo en el monte Sinaí. Y aparte de eso les dio ese regalo que es la ley o los 10 mandamientos, para que la cumpliera, para que el pueblo pudiera otra vez tener esa relación que ya había perdido, porque tantas cosas que hicieron en el desierto, la desobediencia y todo, pues dice el Señor, yo vengo a rescatarte, y es lo que vino a hacer Jesús ahora en nuestros tiempos, a morir para volver a tener esa relación con Dios. Por eso es muy importante que nosotros busquemos la obediencia y ante todo la santidad de Dios, por la cual dice nadie verá al Señor. Amén. Excelente, Vladimir. Dios dice, será mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, ¿verdad? Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Dios se les aparece al pueblo de Israel para hacerlos un pueblo santo. Y no solo eso, pero como sabe que vamos a fallar, nos envió a Jesús. Vino el cuerpo encarnado, vino él mismo como hombre, 100% hombre, 100% Dios, a cumplir la ley de Moisés, a cumplir al 100% los mandamientos para ti y para mí. Muy buen punto, Vladimir, gracias. Alfonso, adelante, ¿cómo es el amor de Dios en esta historia? Y ya se me adelantó con sus comentarios, pastor, pero bueno, sí lo vemos en el versículo 5 y en el versículo 6, lo que acaba de decir. Pactando con su pueblo, reconociéndolo como sacerdotes y gente santa. En el 6, Dios nos muestra a nosotros ese mismo amor de llamarnos pueblo suyo y nación santa. Ante Él somos un reino de sacerdotes por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien ha quitado los límites, porque mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al lugar santísimo de adorarle y amarle libremente.
Sí, señor. Excelente. La gracia de Dios por nosotros. Así es, sí. Gracias, Alfonso. María, adelante. ¿Cómo ves el amor de Dios en esta historia? Ay, pastor, yo lo veo desde el principio, desde que él pensó en ese pueblo, sacarlo, pasarlo por el desierto, acompañarlo, porque los acompañaba de día y de noche, estuvo pendiente de ese pueblo en todo el tiempo. Entonces el amor de Dios se ve desde el principio hasta el final. O sea, no hubo un momento de que Dios no les diera amor al pueblo, a pesar de que él sabía que el pueblo pues no le obedecía, pero él le dio amor desde el principio. Entonces el amor de Dios es tan grande y él es tan fiel con nosotros y misericordioso que desde el principio, porque él sabía que el pueblo era rebelde, que no le iba a obedecer, que hiciera lo que hiciera, al final él sabía lo que iba a pasar con ese pueblo, que no iban a pasar todos, pero Dios estuvo ahí con su gran amor, siempre nos lo demuestra, en este tiempo y en ese tiempo del pueblo de Israel, siendo Amén. aún pecador y así murió por cada uno. Entonces, imagínense. Amén, sí, señora. Excelente. Por temas de tiempo, vamos a darle la palabra a Vargas y vamos a seguir con nuestra clase. Hay otros temas importantes que quiero que tengan en cuenta esta historia. Vargas, adelante. Bueno, lo que yo puedo observar que el pueblo de Israel no tenía normas y al no tener normas no había orden. Por lo tanto, Dios al tener gran amor por su pueblo, Él nos pone orden con sus normas. Esas normas están actualmente y de ahí se rigen las demás, las actuales que podemos ver que están en los códigos penales. Así que de ahí emana el amor de Dios hacia nosotros, al ponernos orden. Para mí Él vino a ordenarnos y a darnos ese principio de amor. Amén. El orden de Dios, el orden que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas que a veces son tan caóticas que no tienen sentido. Y Dios dice, no, todo tiene orden y todo tiene un motivo y una razón y un propósito. Vamos a seguir adelante, nos vamos a saltar estas últimas preguntas, pero ténganlas en cuenta a la hora de terminar sus estudios bíblicos. ¿Qué les enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Tengan estas preguntas en cuenta a la hora de compartir esta historia con otras personas. Y vamos a seguir con el tema principal, temas importantes. No nos vamos a tomar 20 minutos por temas de tiempo, pero sí quiero resaltar cosas importantes de los 10 mandamientos y las leyes de Dios, ¿cierto? Porque creo que algunos de ustedes pueden que tengan preguntas que no sepan que han tenido todavía. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Vamos a empezar con esto. ¿Estamos todavía limitados a alabar el día sábado tal como Dios mandó al pueblo de Israel y a los días sagrados del Antiguo Testamento, por ejemplo, a la Pascua, etcétera? El día sábado, uno de los mandamientos. Estamos, ¿verdad? No. Vamos a guardarlo todavía. Que en cuanto a las leyes dietéticas, ¿verdad? Que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no tienen que comer puerco, que tienen que comer ciertos tipos de alimentos. ¿Estamos todavía forzados a seguir esas leyes del Antiguo Testamento? ¿Qué tal de los sacrificios y los lugares de adoración? Que en cuanto a las regulaciones, el cuerpo de los sacrificios, estamos obligados a seguir a adorar en el templo de Jerusalén, a tener que lavarnos todos los sábados y domingos nuestros pies y nuestro cuerpo, a tener rituales de santificación a la hora de ir a la iglesia. Estos mandamientos nos aplican a nosotros hoy en día, ¿sí o no? ¿Qué piensan? Ahora sí abro el foro. Sé que algunos de ustedes ya están con sus palabras, pero Alejandro, adelante. No, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia mediante Jesucristo. Estamos bajo el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo. Excelente. Rosalba, adelante. No estamos obligados a cumplir esos mandamientos de la ley, puesto que todo eso era para lo que era el Antiguo Testamento, ya que no había venido Jesucristo. Jesucristo fue nuestro sustituto y al ser nuestro sustituto, Él cumplió plenamente toda la ley.
Y al cumplir plenamente toda la ley, Él crea el Evangelio, que es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. En el Evangelio ya está implícita toda la ley, porque esa era la única forma que tenían con la ley de que se le honrara a Dios como debía ser, porque no había llegado todavía el Salvador. Sí, señora. Alfonso, adelante. Sí, no, de hecho no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque primeramente pues, no somos judíos. Recordemos que los judíos hasta el día de hoy, todos aquellos que no han aceptado o no han reconocido a la figura de Jesucristo como el Mesías, pues siguen viviendo bajo la ley. Hoy en día, las últimas noticias de Israel es que están ya buscando la construcción del tercer templo y buscando una vaca roja para cuestión de la limpieza en base a los sacrificios. Entonces, nosotros vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos esa multitud, esa muchedumbre que Jesucristo nos escogió. Por ahí hay un texto también de Lutero, ¿no? Nada más citar lo último, dice... Lutero era muy específico en sus enseñanzas y ya en lo último nos decía no preocuparnos en preocuparnos en mantener a Jesucristo sin manchas. O sea, tenemos que de alguna manera buscar la santidad diariamente. Eso es todo. Excelente, Alfonso. Noraldo, ¿qué piensas? Yo pienso que no, porque ya Dios cumplió todo esto por nosotros cuando fue a la cruz. Ok. La mayoría de ustedes me dijeron que no. Y mi trabajo aquí no es hablar mal de la fe, ¿verdad? Pero es hacerlos como pensar, ¿verdad? Y que giren sus mentes un poquito. Si no importa, ¿verdad? Si ya no estamos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Si no importa seguir la ley de Moisés, entonces, ¿eso qué significa los 10 mandamientos, ¿verdad? Significa que tenemos que matar a otras personas, significa que tenemos la autoridad de mentir, significa que no importa si adoramos a otros dioses, otras cosas, si no importa la ley de Moisés, si ya todo eso fue cumplido por nosotros. Entonces, ¿qué significan los 10 mandamientos para nosotros? Vladimir, adelante. Tu micrófono, Vladimir. Vladimir, tienes tu micrófono apagado. Ahora sí. Para nosotros los 10 mandamientos todavía siguen rigiéndose hasta el día de hoy, porque es lo que nos permite tener una buena relación con Dios y una buena relación con nuestro semejante o nuestro prójimo. Por eso dice el texto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, que ahí en eso está resumido los 10 mandamientos. O sea que nosotros tenemos que decir, como dice usted, no puedo matar a alguien porque ya no estoy bajo la ley. No, el Señor Jesucristo vino a hacer ese trabajo, pero ya nos dio esa libertad porque estamos viviendo por gracia, no por ley, sino por gracia. Entonces, nosotros debemos de continuar obedeciendo la palabra de Dios. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Creo que ahí se entiende claro todo ese proceso. Amén. Excelente, Vladimir, gracias. Entonces, las leyes del Antiguo Testamento sí importan, ¿verdad? Rosalba, adelante, ¿qué piensas? Bueno, yo hasta donde tengo entendido, no es que los 10 mandamientos se dictaron qué se tenía que hacer, pero como dijo el hermano ahorita, que lo comparto, cuando vino Jesucristo, Él nos dijo cumplir básicamente, amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros cumplimos básicamente con esos 2 mandamientos, damos cumplimiento pleno a todo lo demás. Porque si yo amo a mi prójimo como a mí misma, yo no lo voy a robar, no lo voy a matar, no voy a desear la esposa de él, no voy a hacer nada que haga nada de daño a él. Entonces, básicamente, Jesucristo lo resumió en esos 2 mandamientos. Pero ahí está implícita toda la ley, que no tenemos que cumplir plenamente, o sea, no está específica uno por uno, es una cosa, pero ya al nada más cumplir los 2 primeros, estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor.
Excelente, Rosalba, muy bien. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante, pero sé que todos ustedes deben tener muy buenos puntos para hablar, pero vamos a seguir adelante. La ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, sino únicamente para los judíos. ¿Quién dijo esto? El doctor Martín Lutero, uno de los líderes religiosos más poderosos a la hora de hablar sobre la Biblia en general, porque habla exactamente de la Biblia. La pregunta en cuanto a la aplicabilidad, ¿verdad? Si sí importa la ley de Moisés, la ley mosaica, si es importante para nosotros hoy o no, ¿verdad? Esa fue la respuesta que doctor Martín Lutero dio. La ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles siendo personas que no son de descendencia judía, sino es únicamente para los judíos. Y vamos a enfocarnos a quién le está hablando Dios. ¿Quién le está hablando Dios cuando les da los 10 mandamientos, cuando les da ese orden que hablamos con Vargas, ese orden, esa dirección que muchos de ustedes han mencionado? En Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3, Dios se dirige únicamente y específicamente a los judíos, ¿verdad? Les da ese orden, esa promesa de que serán apartados como un pueblo único de todas las otras naciones a los judíos. Y para entender eso muy bien, porque como muchos de ustedes ya han mencionado, la ley de Moisés sí tiene un sentido moral todavía en nuestras vidas, ¿cierto? El no matarás, el no robarás, el no tratarás con odio a tu prójimo, ¿cierto? Entonces hay una parte de esa ley que todavía sigue con nosotros, aunque no seamos judíos y ya estemos bajo la gracia de Dios. Y para entender ese concepto un poquito mejor, vamos a hablar sobre las leyes. Hay 3 leyes que son parte de la Biblia del pueblo judío. La ley civil, ¿verdad? Que gobernaba la vida diaria de los judíos. Ellos no tenían ni gobierno ni rey en esa época, en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Sino era una ley civil que nos habla sobre, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, en Éxodo 21, capítulo 2, dice, si compararé siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre. Una orden de Dios dirigiendo sobre la ley civil, cómo deberían gobernarse en sus vidas diarias. También tenemos la ley ceremonial, ¿verdad? La ley ceremonial que gobernaba la vida religiosa de los judíos. Y tengo un ejemplo de Levíticos 1, capítulo 1, versículos 2 al 3, que dice, cuando alguno de ustedes entre vosotros ofrezca ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, oveja, haréis vuestra ofrenda, ¿verdad? Que habla sobre cómo debe gobernarse la vida religiosa de cada uno de ellos, ¿verdad? A los judíos. Y la última ley, que es la ley moral, que habla sobre, o la ley moral o la ley natural, que se aplica a todas las personas de todos los tiempos. Y voy a decir eso otra vez. La ley moral que se le dio primero a los judíos se aplica a todas las personas de todos los tiempos. Y un ejemplo de eso es Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. Cada uno de nosotros tiene en nuestros corazones esa conciencia que nos dice el matar está mal. Cuando una persona mata a otra persona, eso está mal. Cuando una persona roba a otra persona, eso está mal. Cuando una persona comete adulterio, eso también está mal. Eso es una ley moral natural, ¿verdad? Que nos dio Dios con nuestra conciencia para entender cómo es que vivimos nuestras vidas. No es una ley civil, no es una ley ceremonial, sino es una ley moral. La ley civil y la ley ceremonial que Dios le dio a los judíos mediante los 5 primeros libros de la Biblia y mediante los 10 mandamientos, algunos de los 10 mandamientos, fueron solamente para el pueblo judío. Voy a decirlo eso otra vez. La ley civil y la ley ceremonial, ¿verdad? Fueron solamente para el pueblo judío. La ley moral y la ley natural son para todas las personas de todos los tiempos. Esta es la clave. Sabemos que algo es ley moral natural para toda la gente de todos los tiempos. Si en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Primero porque Jesús es Dios. Punto final. Si Jesús habla sobre una ley que tenemos que seguir haciendo, incluso en el Nuevo Testamento, como el no matarás,
o el no robarás, eso nos deja en claro que esa ley en el Antiguo Testamento era una ley moral y era una ley natural, no una ley civil ni una ley ceremonial, pero es algo que es para todas las personas de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué debemos enseñar y estudiar la ley de Moisés? Si la ley civil y la ley ceremonial no aplica para nosotros hoy en día, ¿por qué tenemos que enseñar o estudiar la ley de Moisés? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Qué piensa? Rosalba, adelante. Considero que no es una pérdida de tiempo, puesto que es la base de todo lo que pretendemos lograr de la naturaleza de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que ha regulado y nos permite establecer qué está bien y qué no está bien dentro de nuestras vidas. Cómo debemos actuar, de qué manera debemos manejarnos en la vida correctamente, sin ofender a Dios, y tratar de estar de acuerdo a su ley. Por eso considero que es una ley que no es que no esté justificada ni se deba dejar de cumplir. Es una ley que debe regirnos porque es como el equilibrio de todo. Mantiene el equilibrio general. Y hacemos referencia nuevamente que estamos hablando de la ley civil y la ley ceremonial. La ley ceremonial siendo, por ejemplo, vamos a lavarnos los pies y vamos a purificarnos por 8 o 9 días antes de entrar a la iglesia y adorar a Dios. Si no tenemos que hacer eso, ¿por qué debemos enseñarlo? A Rosalba nos dio un buen punto de que es algo que Dios le dio a su pueblo judío, ¿verdad? Algo que es histórico. Alfonso, adelante. Sí, yo considero que la ley, de alguna manera, sí importa, porque es la base, es el principio de la gracia, porque la gracia está cimentada sobre la ley. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el único que de alguna manera la pudo cumplimentar. Nosotros, si la queremos llevar a cabo, pues obviamente que no, pero sí es el principio y la base, y sí la tenemos que estudiar para poder entender todo el proceso de nuestra salvación, porque de otra manera, sin ley, pues no hay gracia. Sería mi punto. Excelente. Ambos ustedes, Alfonso y Rosalba, dieron ese punto esencial de que es la base de la ley natural, ¿verdad? Es la base de la ley en general, porque la ley natural no está expresada tan claramente en ninguna parte como está expresada en Moisés. Cuando nosotros leemos los primeros 5 libros de la Biblia, que son las leyes que se le dieron a los judíos, podemos aprender mucho de la ley moral que existe en nuestros corazones, esa ley natural que Dios inscribió en todos nuestros corazones como seres humanos. Podemos aprender mucho de ellas. Hasta a nuestros gobiernos se les vendría de abundancia tener que estudiarlas. En estas leyes, como Alfonso y Rosalba ambos dijeron, vemos a Cristo. Él es el cumplimiento de todas las normas, de todas las leyes, legislaciones que Dios le dio al pueblo judío. Cada ley que está en la Biblia, cada profecía, cada cumplimiento de la ley fue hecho por Cristo, por Jesús, cuando Él vino a la tierra y murió por nosotros. Al nosotros leer y aprender de esa historia, de todas las cosas que tenían que vivir, que tuvieron que pasar, que tenían que hacer para estar en agrado con Dios, podemos ver a Cristo. Y mi recomendación para ustedes es mientras lean estas historias, que vean a Jesús en esas leyes. Dios les diga, cuando Dios les diga al pueblo judío, tienen que respetar el sábado, ¿verdad? El día de la Pascua. Todas estas cosas, vean el cumplimiento de todas esas leyes en Jesús. Rosalba, tienes tu mano levantada. Básicamente, pastor, tengo una pequeña duda, ¿sí? Adelante. Porque no sé si es que yo malinterpreté lo que usted preguntó, porque me estoy confundiendo con la respuesta que usted está dando ahorita y dio el hermano anteriormente. Yo entendí que usted explicó, ¿sí? Primero que era la ley civil, que era la ley que regulaba la forma de vivir de los judíos en ese momento. Explicó que era la ley
ceremonial, que explicaba cómo eran los procesos de ceremonia para el pueblo y para los sacerdotes. Y por último explicó la ley moral y dijo que era la que regulaba los 10 mandamientos y todo eso. Usted hizo una pregunta. Usted dijo que entonces, ¿por qué enseñar y estudiar la ley de Moisés es una pérdida de tiempo o la ley moral? Yo respondí que para mí es importante basarnos o cumplir la ley moral porque es la que nos regula actualmente a todos. Pero yo no, o sea, no dije que se tuviera que cumplir las leyes civiles o ceremoniales, puesto que ya usted aclaró que era solo para el pueblo judío y la moral sí era para todos y que todavía tenían vigencia actualmente. Pero ahora con lo que están hablando, me hacen entender que tengo que englobar también todo, ¿o estoy equivocada? Muy buena pregunta, Rosalba. Me imagino varios de ustedes también deben si no me quedó claro, esta pregunta no estaba dirigida a la ley moral, ¿verdad? Esta pregunta estaba dirigida a la ley civil y a la ley ceremonial, ¿cierto? Cuando yo hice la explicación de las diferentes leyes que existían para el pueblo judío, quería dejar bien en claro que la única que está vigente, como tú aclaraste, es la ley moral en todos nuestros corazones, que se encuentra en varias de las leyes que fueron dadas al pueblo judío, ¿cierto? Y con esta pregunta lo que yo quería hacerles, como que repasar o tratar de entender es si la ley civil y la ley ceremonial no son necesarias para nosotros hoy en día, entonces ¿por qué es necesario o por qué deberíamos enseñarla o estudiarla? Y si eso es una pérdida de tiempo o no, ¿verdad? Entonces estamos aclarando con Alfonso de que, y con los comentarios de Vladimir también, de que cuando nosotros veamos a esa ley civil, ¿verdad? Esa ley que dice cuando a una persona, cuando un judío te robe algo, tienes que hablar con él por 7 días, como el ejemplo que di anteriormente. O cuando diga una ley ceremonial que tienes que limpiarte por 8 días antes de entrar a adorar al pueblo de Dios. Que cuando nosotros veamos esas leyes, veamos a Cristo y veamos el cumplimiento de todo eso en Jesús nuestro Salvador, que fue quien cumplió por todo eso. No estamos hablando generalmente de la ley moral, porque ya eso quedó establecido, de que son para todas las personas del mundo, pero estamos hablando de esas leyes específicas para el pueblo judío, la ley civil y la ley ceremonial. Entonces, que nos quede muy claro, Rosalba, excelente, nos ayudas a repasar nuevamente, excelente punto, que nos quede muy claro que al ver estas leyes, ¿verdad? No es que no importen, no es que las tengamos que sacar y olvidarlas, no quiero que tengan esa presuposición cuando vean el Éxodo, el Levítico y Génesis. No, yo quiero que ustedes vean eso con una alegría y una emoción de saber de que ustedes no tienen que cumplir con nada de eso, ¿verdad? Todas estas leyes ya fueron cumplidas por la gracia y el sacrificio de Dios. En el Nuevo Testamento, como ustedes todos dijeron, amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a sí mismo, ¿cierto? El cumplimiento de todas esas leyes por nosotros. Por temas de tiempo, Alfonso, vamos a seguir adelante. El doctor Martín Lutero dijo estas palabras: los cristianos deben de tener cuidado de enseñar a Moisés correctamente. O sea, ¿qué significa? Donde quiera Él da mandamientos, no debemos seguirlos más allá, sino en cuanto estén de acuerdo con la ley natural, la ley moral. Permita que Moisés sea un amo y un doctor de los judíos, nuevamente haciendo referencia que hay leyes civiles y leyes ceremoniales que solo fueron para el pueblo judío, pero que las leyes morales y las naturales aplican para todos nosotros. También hizo este reconocimiento. Nosotros tenemos nuestro amo que es Cristo, ¿verdad? Nuestro rey, que nos ha remitido a nosotros lo que debemos saber, cumplir, hacer y dejar de hacer. Porque hay cosas que ya no tenemos que hacer, que son las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Tenemos suficientes leyes en el Nuevo Testamento, ya por el cumplimiento de Dios. Por lo tanto, no lo queremos tener a Moisés sobre nuestras conciencias, sino que únicamente nos preocupemos de mantener a Cristo sin mancha. Ustedes estarán preguntando, Juan David, pastor, profesor, pero ¿por qué estamos pasando tanto tiempo hablando de estas leyes? Porque mucha gente, y ustedes nos van a encontrar mientras comparten más de la palabra de Dios, hay mucha gente que tiene esa presuposición y dicen que las leyes del Antiguo Testamento tienen que ser seguidas hasta el día de hoy. Esas leyes civiles, esas leyes ceremoniales.
Y en la Biblia, por el cumplimiento de Jesús, como cada uno de ustedes ya, como la mayoría de ustedes me han dicho, ese cumplimiento de todas esas leyes ya fue cumplido, ya fue establecido. Entonces no es necesario que sigamos con esas cosas. Y sí quiero que quede muy claro que la única ley que tenemos que seguir es la ley moral y la ley natural en nuestros corazones. Y que ¿cómo encontramos esa ley? Por la clave, que sabemos que algo es ley moral y natural por toda la gente de todos los tiempos. Y en el Nuevo Testamento, Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Nuevamente, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El no ser idólatra, el no cometer adulterio, ¿verdad? Es una ley moral, etcétera, etcétera. Entonces ahora también tengo puntos de preguntas que puede que algunos tengan ustedes. Y el día sábado, los días sagrados, ¿qué? No debemos cumplir, respetar el sábado, en la Pascua, no debemos respetar ese día en el que Dios descansó en el Génesis. Me gustaría que uno de ustedes pudiera leer Colosenses 2, capítulo 14 al 17 por mí. ¿Quién pudiera leer en lo que se encuentra en sus pantallas? Rosa Amarán. Bueno, partiendo de lo que ya se aclaró, considero que queda a potestad del que lo quiera practicar o no, pero no hay una obligación como tal, solo queda a criterio de la persona si para él o en el sitio donde se congrega es importante guardar los días sábados sagrados, lo hacen, pero no hay obligación general. Exactamente, muy buen punto. No hay obligación. Si tú lo puedes hacer, estás en tu libertad como cristiano de hacerlo, pero no hay una obligación y que nos quede muy claro eso también. Pero si hay alguno de ustedes que me pueda leer este versículo, sería excelente. Claudia, adelante. Colosenses 2, 14, 17. Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que no era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Palabra de Dios, porque lo dijo, Amén. lo dijo el apóstol Pablo hablando de Jesús. Todo esto, ¿verdad? El sábado, ¿verdad? Y los días sagrados. Todos estos no es más que una sombra de lo que está por venir, por lo real y verdadero es Cristo. En otras palabras, como dijo Rosalba, no es obligatorio que nosotros tengamos que respetar el día sábado, ¿cierto? En el Antiguo Testamento era una norma civil que tenían que seguir de respetar los días sagrados el día sábado, al punto en el que no podían ni pararse a hacer comida, ni pararse a prender una luz, ni nada de eso. Pero nosotros hoy en día, como tenemos ese sacrificio de Jesús, podemos trabajar el día sábado, podemos compartir con nuestras familias, podemos salir a comer, etcétera, etcétera. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, que lo verdadero es Cristo. Nuevamente, si tú lo quieres hacer por medio de alabanza a Dios, lo puedes hacer, estás en tu libertad de hacerlo, pero no estás obligado y no puedes obligar a otras personas a hacerlo. Las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, y esto lo voy a leer yo por temas de tiempo. Marcos 7, 18 al 20. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien pueda contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Nuevamente, en el Antiguo Testamento teníamos leyes que decían no puedes comer ciertas comidas, no puedes comer ciertos alimentos. Y la verdad, yo le doy muchas gracias a Dios porque qué triste sería la vida si no pudiéramos comer puerco o carne. A mí me encanta, ¿verdad? Y esta es una proclamación de Jesús, que era una ley civil, una ley ceremonial, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de que la gente no tenía que comer esos alimentos.
Pero ahora que Jesús vino y que ya liberó todas esas leyes de nosotros, no es una ley moral y por lo tanto todos los alimentos son limpios para nosotros poder consumir. La referencia está en Marcos capítulo 7, versículos 18 al 20, palabra de Dios. Los sacrificios en los lugares de adoración, ¿dónde tenemos que adorar? En el templo de Israel. Hebreos 7:27 dice, no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Noten como ninguno de ustedes hace un sacrificio de un animal cuando va a la iglesia el día de hoy. ¿Por qué? Por Hebreos 7:27 o por el cumplimiento de Jesús a la hora de su sacrificio. No tenemos que hacer un sacrificio nosotros, una ley civil y ceremonial que se hacía en el Antiguo Testamento, sino que por gracias a Jesús y su sacrificio, ahora somos libres de poder tener una conversación y poder adorarlo sin tener que hacer algo antes. Nuevamente, Hebreos 7:27, Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio. Él fue nuestro sacrificio. Y volvemos nuevamente a este punto de los días sagrados. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, que es el Cristo. Todas estas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel no era más que una sombra al cumplimiento de ese sacrificio y de esa ley que fue Jesús. Y el último de lugares de oración, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y estamos hablando de la mujer samaritana cuando Jesús primeramente se establece como el Mesías. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús. Pero viene la hora y ya llegó, clave, punto principal, viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren con tales adoradores. Y se encuentra en Juan capítulo 4, versículos 19 al 23. No tenemos que adorar en el templo de Jerusalén. Noten como cada uno de ustedes, bueno, no sé, puede que alguno de ustedes haya ido a Israel, yo no he ido a Israel, pero no estamos obligados a adorar en Jerusalén, en el templo de Israel, que a propósito está destruido, porque Jesús ya cumplió eso por nosotros, esa ley ceremonial y esa ley civil. Dice, llegó la hora, ya está la hora, en lo que la única forma en la que Dios le importa que lo adoremos es en espíritu y en verdad, que lo adoremos en nuestro corazón, que lo adoremos en nuestra vida diaria, ¿verdad? No necesariamente en una iglesia, obviamente queremos que vayas a la iglesia, ¿cierto? Pero en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y lo que le importa es que tú estés comunicándote con Él en verdad, honradamente y porque tú quieres comunicarte con Él. Lugares de adoración, nuevamente, comparación entre la ley moral que tenemos que cumplir todos los días de nuestras vidas y la ley civil. Les mandé mucha información, les di bastante información. ¿Alguna pregunta, cualquier pregunta que posiblemente no haya quedado clara? La ley civil, ceremonial, moral, de qué es lo que tenemos que hacer hoy en día, de por qué es que es esto importante. ¿Alguna pregunta? Si alguna pregunta llegan a tener, me pueden mandar un mensaje en directo, no hay ningún problema. Alfonso, adelante. Sí, yo regresando al último punto que vimos, sí, queda como un antecedente de los hechos. No podemos cumplirlas, pero sí conocerlas. ¿Por qué? Porque de alguna manera son nuestras bases. A mí, por ejemplo, me preguntan, ¿por qué eres cristiano evangélico? ¿Sí? Y yo les contesto, bueno, soy cristiano evangélico porque mi fundamento es Cristo Jesús, Dios y el Espíritu Santo. ¿Sí? Mis bases, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Yo cuando les pregunto, ¿y tú por qué eres católico? Pues se quedan callados. O sea, necesitamos, es parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque de alguna manera aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Ajá.
Entonces, por eso es muy importante, para mí es muy importante conocer todo el antecedente, porque si no, o sea, la historia nos dice hacia dónde vamos. Amén. Excelente. Y el punto final bueno, si se están preguntando, bueno, me mandó tanta información el pastor, ¿cómo es que tomó notas? Sí, bueno, yo sé que algunos de ustedes están tomando notas. Sí, escribe esto en una nota sobre las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? El punto principal es que el cumplimiento de esas leyes fue hecho por Cristo. El cumplimiento de todas las leyes del Antiguo Testamento fue hecho por Cristo. Y las únicas leyes que tenemos que seguir son las cuales han sido establecidas en el Nuevo Testamento por Jesús y sus apóstoles. Vamos a cerrar con esto, porque sé que ya me pasé un poquito de tiempo, pero sí quería que nos quedara muy claro eso para que ustedes tengan ese conocimiento. La tarea es ver el video 4, lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Nuevamente, si tienen alguna duda, por favor escríbanme el mensaje directo, yo estoy más de contento de aclarar cualquier pregunta que tengan. Y leer Josué 6 en sus Biblias, la nueva versión internacional, la compartí un link en el grupo de WhatsApp. Luis Enrique, ¿una pregunta? Luis Enrique, adelante, tu micrófono. No te puedo escuchar, Luis Enrique, pero si tienes alguna pregunta, déjame saber por el grupo de WhatsApp. Con nada más que decir, vamos a cerrar con una oración. Lloramos. Padre, te damos las gracias y te bendigo por la oportunidad de reunirnos esta noche. Te pido bendigas a cada una de las personas que asistió a este estudio bíblico. Dales la sabiduría de entender que tú quieres que te sigamos con espíritu y verdad, que quieres que sigamos tu ley moral y que quieres que aprendamos de tu ley civil y ceremonial del Antiguo Testamento para poder apreciar el sacrificio que tú hiciste como Jesús por nosotros. Te pido nos bendigas, nos ayudes mientras seguimos aprendiendo de tu palabra y compartiendo estas historias juntos, estas historias verdades y históricas juntos, y para poder compartirlas con otras personas, para que ellos aprendan de tu amor y de tu gloria. Todo esto y más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 La Amén. grabación va a estar publicada en el grupo de WhatsApp Amén. también. Un abrazo, buenas noches, los quiero mucho, espero Igualmente. verlos Dios el les siguiente bendiga, martes. pastor. Feliz Buenas noche. noches. Dios bendiga, hermano. Un abrazo, buenas noches. Igual, que descansen. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén, amén, buenas noches. Amén. Gracias. Chao. Amén. Buenas noches, hasta luego.